acá tengo un poco linfoma no Hodgkin. Sabemos que los glóbulos blancos existen en la sangre. Tenemos dos tipos celulares, la serie linfoide y la serie mieloide, ¿verdad? Los leucocitos se dividen serie mieloide y linfoide. Mieloide lo vamos a ver, y de la serie linfoide básicamente los linfocitos. Sabemos que los linfocitos son el cerebro de la inmunidad, son los que regulan la respuesta inmune específica, ¿verdad? Capaz de finalmente eliminar la noxa, que en este caso puede ser un agente infeccioso, un virus, una bacteria. Pero el linfocito tiene variantes. Tenemos linfocitos T, linfocitos B, natural killer. Los linfocitos, como cualquier otra célula, son susceptibles de una transformación maligna. Cuando esa transformación maligna de un linfocito maduro se lleva a cabo, estamos hablando de un linfoma. Pero si ocurre una transformación maligna de un linfocito inmaduro, estamos hablando de una leucemia aguda, tema que lo van a ver ustedes en otra presentación. Entonces yo voy a hablar de las alteraciones, de las mutaciones que se van a presentar en los linfocitos maduros, que van a dar un linfoma, ¿verdad? Sabemos que los linfocitos están circulando en todos los sectores de la economía y por tanto puede ubicarse un linfoma en cualquier parte. Podemos tener linfomas en el cuero cabelludo, podemos tener linfomas en los ganglios, como es obvio, ganglios periféricos o viscerales, pero también podemos tener linfoma no Hodgkin en el estómago, en los intestinos, en la piel, en cualquier órgano puede haber linfoma. De hecho, los linfomas en general entonces pueden dividirse dependiendo de su estirpe, B, T, N, K, pero también es importante saber, y esto lo vamos a diferenciar también claramente, existen en general dos tipos grandes de linfoma. Los linfomas Hodgkin, que solamente en el Perú son el 5%, es decir, una minoría, de cada 20, uno es Hodgkin, 19 son no Hodgkin, y el resto son no Hodgkin, ¿no? De hecho, eso ya es una historia aparte, ¿no?, de cómo es que se determinó esto. Pero bueno, lo claro es de que, y en esta primera parte voy a hablar de los más frecuentes, del linfoma no Hodgkin. Entonces ya sabemos cuál es el origen de la célula. A través de los años han habido muchas clasificaciones. Y esta es la última clasificación, fíjense, son más de 60 entidades. Sí. El linfoma no es una sola entidad, son 60 entidades. Y eso es lo interesante de esta patología, puesto que por su complejidad, obviamente, se requieren patólogos especialistas. Entonces, en el país, por ejemplo, hematopatólogos solamente hay 5 o 6. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que estar en capacidad de reconocer estas entidades, que no son una entidad, son más de 60 tipos, ojo, más de 60 tipos. Entonces se necesitan patólogos entrenados para hacer un buen diagnóstico, porque si yo no tengo un buen diagnóstico, yo no voy a poder dar un buen tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, se estima que deben haber 8 por cada 100.000 casos, es decir, unos 2.000 pacientes con linfoma que son diagnosticados por año, aproximadamente. En mi centro, nosotros tratamos aproximadamente 250 casos al año. Como bien mencionado, el linfoma Hodgkin solamente es el 5%, máximo 10%. Y habíamos dicho de que el linfoma entonces puede clasificarse también, básicamente el linfoma no Hodgkin puede clasificarse en linfoma no Hodgkin agresivo o indolente. Esos son los dos tipos que también es importante que ustedes lo conozcan. Los agresivos son aquellos que si no se tratan, un linfoma agresivo, el paciente muere en 3 meses. Así de fácil.
En cambio, un linfoma indolente es un linfoma que normalmente una persona puede vivir muchos años, puede superar los 10 años. Es un curso más indolente, un crecimiento lento. En general, para que tengan una idea, ¿cómo yo podría dividir un linfoma no Hodgkin agresivo de un indolente? Primero, por el tiempo de evolución. Por ejemplo, si viene un paciente con más de 3 meses de evolución, 6 meses hemos puesto, 6 meses significa que ha demorado, probablemente, claro, pudo haber retraso en la llegada al centro de detección, pero probablemente no le causó muchos problemas, ¿no? Entonces, cuando hay un tiempo mayor a 6 meses, uno debe pensar en dos entidades: un linfoma de bajo grado, un Hodgkin, no Hodgkin, de bajo grado, o un Hodgkin también. El Hodgkin también se comporta de manera más o menos indolente. Pero si yo tengo un paciente que viene por un cuadro de 1 mes, 2 meses o 3 meses, ya debo pensar que estamos frente a un linfoma no Hodgkin agresivo. Además, si el paciente viene muy sintomático, una característica: 60% de los linfomas, sobre todo las formas agresivas, tienen síntomas B. ¿Qué son los famosos síntomas B? Y es algo que puede diferenciar de otros tumores, otros cánceres. Es la presencia de fiebre, más de 38 grados, diaria, sudoración nocturna y pérdida de peso de más del 10% en los últimos 6 meses. Entonces, esos pacientes que tengan cualquiera de estos 3 componentes de los síntomas B, probablemente estemos hablando de un linfoma agresivo. En cambio, un indolente, usualmente el paciente tiene muy pocos síntomas, e incluso muchos de ellos son asintomáticos. Por eso que incluso en los linfomas indolentes uno podría incluso observar al paciente. Podrías darse ese escenario, ¿no? El Hodgkin también tiene esta característica, también es tiene una evolución indolente, y también hay porcentaje de pacientes que pueden tener síntomas B como un linfoma Hodgkin, pero también pueden tener prurito, picazón. Es algo poco frecuente en los no Hodgkin, hay unas variantes que pueden darlo, pero en general, si yo tengo una evolución lenta y tengo prurito, yo debería, como primera posibilidad, un Hodgkin. ¿Sí? Entonces, estos datos son importantes porque en el examen van a tener preguntas de este tipo. Así que tomen atención a lo que estamos hablando. Entonces, en general, hablamos de linfoma no Hodgkin, agresivo o indolente, ¿verdad? 2 tipos claramente diferentes. Uno se cura, el agresivo, eso es importante. Pueden matar rápidamente, sí, 3 meses de vida. Pero yo lo puedo curar, sí. En general, los linfomas son entidades que se pueden curar. Para que tengan una idea, los linfomas no Hodgkin agresivos se pueden curar hasta en 60-70%. En general, el linfoma se dice que es una enfermedad con intención curativa porque es sensible a la quimioterapia. Efectivamente, los linfomas son, en su mayoría de los casos, enfermedades sensibles a la quimioterapia y tienen posible curación. Un linfoma no Hodgkin agresivo se puede curar en un 65% de los casos. Es decir, de cada 3 casos, 2 se curan y 1 lamentablemente va a morir por la enfermedad. En cambio, el indolente, eso es importante, también es clave, señores. En el indolente no hay cura. Pero estos pacientes pueden vivir muchos años, 10 años, 15 años en promedio, pero no los voy a poder curar. Ahí entonces la intención del tratamiento es no curar, sino básicamente es retrasar que haya recaídas. Es una enfermedad con muchas recaídas. El paciente hace tratamiento, recae al segundo año de tratamiento, pues está 2 o 3 años sin síntomas, vuelve a tener síntomas, le vuelvo a dar tratamiento y así. Es una enfermedad con recaídas. Ese es el linfoma indolente. El agresivo no, es de la ley del todo o nada. De inicio, ¿lo curo o no? ¿Qué pasa si ese linfoma no Hodgkin agresivo recae? Lamentablemente ya no hay nada que hacer. Se le puede dar tratamiento, pero lamentablemente ese paciente no se va a curar. Salvo que le hagan trasplante de médula ósea. Entonces, acá está. En el Perú,
de todos los linfomas, en general, acá es una característica muy interesante. 2/3 de todos los linfomas son linfomas agresivos. Y básicamente es el linfoma B agresivo. ¿Y cuál es el linfoma B agresivo? Grave celoso, el más frecuente, prácticamente de cada 3 pacientes con linfoma tienen este tipo histológico, el famoso linfoma de células grandes B difuso. Otra cosa interesante que no ocurre en Europa ni en Estados Unidos, pero ocurre en el Perú, es que tenemos una alta frecuencia de linfomas T, llegan casi a 20%. En Europa y en Estados Unidos no llegan ni al 10%. ¿Sí? Tenemos una alta frecuencia de linfomas T, y los linfomas T pueden ser origen T o NK. Estos linfomas tienen peor pronóstico, son más resistentes a la quimioterapia. Y acá tenemos 3 tipos de linfomas T que se dan en los promedios. Uno es el linfoma T periférico llamado T periférico no especificado. El otro, del cual vamos a hablar un poquito más, porque es muy endémico en la zona sur del país, que se llama el linfoma ATLL. Es el linfoma T del adulto, es un linfoma asociado a un virus, muy prevalente en Perú. Es un primo hermano del HIV, denominado HTLV1, que está ubicado en el sur del país. Ica, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Apurímac. Lo vamos a tocar porque de hecho hemos hecho muchas investigaciones al respecto. El ATLL es un linfoma T. Su origen es un linfocito T CD4. Ustedes saben, ¿no? Que los linfocitos T pueden dividirse en CD4 y CD8, ¿verdad? Bueno, pues, esta es una enfermedad tan agresiva que justamente afecta al cerebro de la inmunidad, el linfocito T CD4. Entonces, estos pacientes van a tener también una inmunidad alterada. Y además de la enfermedad misma, van a tener infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque el cerebro de la inmunidad, que es el linfocito T, está alterado, no va a cumplir su función, ¿no? De control de infecciones, sobre todo el tipo oportunista, ¿no? 15% son linfomas indolentes. El linfoma indolente más frecuente es el linfoma folicular. Memorice por favor mi pregunta de examen, que lo estoy cantando desde ahora. Folicular es el linfoma indolente y es un linfoma indolente B. Y el 5% son linfomas de Hodgkin. Ahora se sabe, ya antes se hablaba de que era una enfermedad de Hodgkin, ahora ya no se habla de Hodgkin, ahora se sabe que el linfoma de Hodgkin se origina en un linfocito B. No se habla del linfoma de Hodgkin, ya no se habla de la enfermedad de Hodgkin. Antes no se sabía cuál era el origen de un linfoma de Hodgkin. Entonces, fíjense, acá prácticamente en este cuadro tienen 7 preguntas. El linfoma, entonces, los Hodgkin pueden ser B o T. Mayoritariamente son B. En primer lugar, el linfoma de célula grande B difuso. Y en segundo lugar, los linfomas T. A la cabeza, el linfoma T periférico y el ATLL y el linfoma TNK. Y el de los indolentes, el linfoma folicular. Hay un tipo especial de linfoma T que afecta a la piel, muy característico, que se llama micosis fungoide. La micosis fungoide es un tipo de linfoma T que afecta a la piel, que tiene una evolución lenta, es una excepción a la regla, es un linfoma T de curso indolente, que tiene una evolución de años. Su origen es un linfocito T CD4. Bueno, estos son linfomas, tiene una relación directa con los virus y bacterias. Acá está la lista, fíjense, de todos los linfomas y su asociación con diferentes bacterias y virus, señores. Por ejemplo, los linfomas más gástricos, que es un linfoma indolente, está asociado al Helicobacter pylori. De hecho, yo puedo dar terapia antibiótica en estadios localizados. Y puedo eliminar la neoplasia. Ojo, este dato es importante. Tengo al Helicobacter pylori, tengo un linfoma inducido por el Helicobacter pylori. Yo, con el antibiótico terapia, elimino el Helicobacter, elimino el linfoma. Así de claro. Trastornos autoinmunes van a inducir linfoma. Por ejemplo, Sjögren, linfomas de anexo ocular son inducidos por la clamidia citasi, ¿no? Puede ser la hepatitis C o el desorden IgG4. En pulmón se ha encontrado una bacteria gram negativa
el Acrobacter psilocedes. En el intestino delgado, el Campylobacter jejuni. De hecho, ya no vemos mucho. Sabemos que cualquier antibiótico, cualquier quinolona, barre con esta bacteria. Por eso que ya prácticamente linfomas intestinales, ya causadas por este agente infeccioso, prácticamente son muy raros. Antes eran muy prevalentes. En tiroides tenemos los linfomas inducidos por un trastorno autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto. En piel se ha descrito que la borrelia burgdorferi podría inducir algunos linfomas, sobre todo los linfomas de bajo grado. A nivel esplénico, la hepatitis C. Y acá viene el agente más importante, del cual yo le sigo la pista ya casi 15 años. Es el Epstein-Barr virus. El virus Epstein-Barr es un virus, DNA virus, que es causante de una gran cantidad de linfomas. De hecho, es causante del Burkitt, una forma agresiva del linfoma B. Es causante del linfoma TNK nasal. El linfoma TNK nasal es un linfoma que aparece a nivel nasal. Su origen es un linfocito NK causado por el Epstein-Barr. Causa un tipo también de linfoma de células grandes de difuso que se llama linfoma de células grandes de difuso asociado al Epstein-Barr. El HTLV1 es un retrovirus que causa el ATLL, el linfoma T del adulto. El herpes virus 8 también causa algunos tipos de linfoma, como el linfoma de difusión primaria, que es un tipo de linfoma que solamente aparece con derrames. Derrame pleural, pericárdico o así. Y el Epstein-Barr también está involucrado en el linfoma de Hodgkin y en el linfoma hidroalai. Entonces, lo que mencionaba, ¿no? Los linfomas agresivos corresponden al 85% de los casos. El 15% son linfomas indolentes. Podemos dividirlos en linfomas B y T. 20% de los linfomas son linfomas T. Esto es dramático porque en el mundo los linfomas T son poco frecuentes, excepto en el Asia. Como no nos parecemos a los asiáticos, tenemos una alta frecuencia de linfomas T. ¿Por qué es importante? Porque los linfomas T responden menos a la quimioterapia. ¿Se acuerdan que les dijimos que los linfomas B se curan 2 de 3? Los linfomas T se cura solo 1 de 3. Si vamos a perdedor. 2 mueren, solo se cura 1. Entonces, no es que los linfomas se curan todos, no es así. Dependerá de los tipos de es interesante porque nosotros tenemos una distribución muy inusual. En el norte del país tenemos los linfomas asociados al Epstein-Barr y en el sur tenemos a los linfomas asociados al HTLV1. En el sur, el HTLV1 induce, llega al Perú por los africanos negros que llegaron para trabajar en las minas en el periodo colonial. Y muchas de las minas estuvieron en la sierra. Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Apurímac. Y llegaron por la zona costera en Ica. Por eso, por ejemplo, en Chincha, el lugar donde llegaron por primera vez, ahí tenemos una colonia de gente de raza negra, ¿verdad? Bueno, pues ellos llegaron del Congo, Senegal, y nos han traído este virus, el HTLV1, pero también existe la presencia del virus HTLV1 de origen japonés. Tenemos muchos inmigrantes de la isla de Okinawa, donde es endémico este virus. Entonces nosotros tenemos 70% del HTLV1 es africano y 30% japonés. Básicamente en el sur del país. Y el Epstein-Barr virus básicamente es en el norte del país. Entonces, linfomas asociados al Epstein-Barr tenemos el Hodgkin, 50%, el linfoma TNK nasal viene del norte, el linfoma hidroa que aparece en los niños con edema facial también del norte, el linfoma Burkitt del norte, el linfoma de células grandes asociado al Epstein-Barr del norte. Sí. Curiosamente, en el sur HTLV1 y en el norte tenemos el Epstein-Barr virus.
En general, el linfoma es curable, en general. Pero hemos dicho, ¿no? Que los linfomas B se curan 2 de 3 y los linfomas T solamente se cura 1 de 3. En los linfomas B hay otro caso, un elemento adicional para pensar en la cura. En los linfomas B yo puedo usar un anticuerpo anti-CD20. El CD20 es un marcador, un receptor del linfocito B. Entonces yo, además de la quimioterapia, puedo usar un anticuerpo anti-CD20. Tengo dos agentes para usar, la quimioterapia y el anti-CD20. Por eso tengo resultados importantes. De hecho, el anti-CD20 dice que logra aumentar 15% la sobrevivencia. Si yo doy quimioterapia, 50%, pero como le estoy dando con el anticuerpo, logro un 15% más de pacientes que se van a curar. En cambio, el linfoma T, solo tengo quimioterapia. Y si además sé que el linfoma T responde menos a la quimioterapia, ahora entenderán por qué los linfomas T solo se cura 1 de 3. Entonces el gran problema es la alta frecuencia de linfomas T. Y esto es nuevamente 20% de linfomas T. Es muy similar a lo que ocurre en la China, en Corea, en Singapur, Japón. Japón es endémico para HTLV1. China, Corea, Singapur es endémico para el linfoma TNK. En ambos casos, estos linfomas son inducidos por virus. El ATLL, linfoma T del adulto, inducido por el HTLV1, y el linfoma TNK, inducido por el Epstein-Barr. La distribución geográfica de la cual ya hemos hablado, ¿no? Hay alguna epidemiología peculiar en el Perú. Tenemos una baja frecuencia de linfoma Hodgkin. En el mundo el linfoma Hodgkin es el 30%. No tenemos solo 5%. ¿Qué pasó? No sabemos, igual que el Asia. Baja frecuencia de linfoma Hodgkin. Un incremento de los linfomas T, lo que acabo de mencionar. Y hay una baja frecuencia de linfomas indolentes. El linfoma folicular, por ejemplo, es poco frecuente. En el mundo es 20-25%, nosotros tenemos solo 15%. Y tenemos un incremento de los linfomas agresivos. Otros datos que son importantes para que puedan resolver los casos clínicos. Los linfomas indolentes normalmente no tienen síntomas B. Habíamos dicho que el síntoma B viene a ser 3 cosas: o fiebre, o sudoración, o baja de peso. Los linfomas indolentes usualmente no tienen. Si tienen síntomas B, probablemente pueden ser un linfoma no Hodgkin agresivo o un linfoma de Hodgkin. Y al linfoma de Hodgkin deben agregarle la posibilidad del prurito, la picazón. Es un dato muy característico que se da en los linfomas de Hodgkin. Los linfomas indolentes usualmente tienen una evolución más de 6 meses. E incluso los linfomas indolentes tienen otra característica: pueden regresionar espontáneamente. Ojo, el agresivo no regresiona, el indolente sí puede regresionar. Pueden tener lo que se llama pico monoclonal en sangre, y también los indolentes pueden estar asociados a un trastorno autoinmune. Existe una entidad intermedia. Es la entidad llamada el linfoma transformado. ¿Qué es el linfoma transformado? Es el linfoma indolente que sufre una serie de mutaciones que van a hacer de que se transforme ya en más agresivo. Fíjense, ustedes saben que en cáncer hay 2 criterios básicos para la evolución de la enfermedad. Un criterio es la tasa de proliferación, ¿verdad? La capacidad de proliferación. En un linfoma de bajo grado la capacidad de proliferación es mínima. Pero hay otro criterio, que es la capacidad de antiapoptosis, es decir, la capacidad de no morir, ¿no es cierto? La capacidad de inmortalización. Bueno, pues, los linfomas de bajo grado, básicamente, ¿por qué sobreviven y por qué se van creciendo lentamente? Porque su capacidad fundamentalmente es de no morir, ¿no? Se acumula, ¿por qué no mueren? De antiapoptosis. La apoptosis se ve reprimida y las células se inmortalizan. En cambio, en el linfoma agresivo, la capacidad más importante de crecimiento es a través de la proliferación activa.
Entonces, básicamente, se mutan genes, oncogenes, que tienen que ver con la regulación del ciclo celular para la activación y crecimiento de las células. Entonces, ¿qué sucede? Un linfoma folicular que sufre mutaciones, justamente en estos oncogenes, puede transformarse y pasar de bajo grado a alto grado. Ese se llama linfoma transformado. Esto puede ocurrir en un linfoma folicular con un 10% por año de probabilidad de que un linfoma de bajo grado, folicular por ejemplo, pase a ser un linfoma de células grandes de difuso. Entonces existe un linfoma transformado, es aquel que por las mutaciones pasa de ser de indolente a agresivo. ¿Qué criterios uno debe pensar cuando esto ocurre? Cuando comienza a haber hipercalcemia, incremento del calcio en sangre. Y la hipercalcemia produce poliuria, trastorno sensorio, náuseas, vómitos, ¿verdad? Daño renal. Cuando rápidamente un linfoma indolente como el folicular que solamente da compromiso en ganglios, de repente comienza a tratar el aire. Se toma una placa y se ve compromiso en la pleura con líquido. Pero es un linfoma indolente, ¿por qué hace esto? Se transformó. Comienza a haber síntomas B. Ese paciente de linfoma indolente no tiene síntomas B.